Continuamos en la clase de primera vuelta de pediatría y vamos a hablar a continuación sobre las enfermedades principales del aparato respiratorio infantil. Tengan presente que en los casos clínicos de problemas respiratorios infantiles lo prioritario es en primera instancia reflexionar durante breves minutos sobre qué parte del árbol respiratorio está afecto en el paciente que nos propone. Así distinguimos una dificultad respiratoria alta, si se afecta a la laringe. El compromiso laríngeo produce una afectación del tiempo inspiratorio, el aire entra mal, y el hecho auscultatorio fundamental en esta entidad es el estridor inspiratorio. Estridor inspiratorio que suele verse acompañado de tos perruna y de disfonía. La conjunción de estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna comúnmente los pediatras lo conocemos como CRUP. Frente a esta dificultad respiratoria alta, hay una dificultad respiratoria baja, si se afectan los bronquios o los bronquiolos. La afectación de bronquios y bronquiolos produce un compromiso del tiempo expiratorio. El aire entra bien pero sale mal. Y el hecho auscultatorio fundamental de la dificultad respiratoria baja va a ser la presencia de sibilancias. Entre una y otra, vamos a tener la dificultad respiratoria media, si se afecta a la tráquea. El compromiso o afectación traqueal va a producir un fallo mixto tanto de la inspiración como de la expiración. Y el hecho auscultatorio fundamental va a ser el estridor mixto, el estridor en dos tiempos, el estridor tanto inspiratorio como expiratorio. Pasemos a desarrollar todas y cada una de las enfermedades del aparato respiratorio infantil. En primera instancia vamos a hablar de 4 procesos que tienen como característica común que producen una afectación de los tramos altos del aparato respiratorio. CRUP vírico, CRUP espasmódico, traqueitis bacteriana y epiglotitis aguda. Empezaremos por el CRUP vírico. El CRUP vírico tiene como rasgos etiológicos, como agentes etiológicos fundamentales, determinados agentes virales, entre los que destaca el virus parainfluenza. La expresión clínica del CRUP vírico consiste en la presencia de estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna, en vano se llama CRUP, y además la presencia de fiebre es un hecho altamente destacable, dado que nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de CRUP, como el CRUP espasmódico, en el cual no hay fiebre. El diagnóstico del CRUP vírico se hace por la clínica y el tratamiento del CRUP vírico incluye las siguientes medidas terapéuticas. Primero, oxígeno, si fuera necesario. Segundo, corticoides. Los corticoides se pueden administrar por distintas vías. Hoy por hoy la que está más en vigencia es la vía oral. Y el tercer y último fármaco a tener en mente, la tercera y última medida terapéutica a considerar, es la administración de adrenalina por vía inhalada. CRUP espasmódico. El CRUP espasmódico es una especie de hiperreactividad laríngea ante estímulos inespecíficos. Es, si me lo permiten, una especie de asma, pero a nivel laríngeo. Los factores etiológicos implicados en la aparición de un CRUP espasmódico son los siguientes: reflujo gastroesofágico, CRUP vírico. Hay determinados CRUPs virales que dejan una huella de hiperreactividad que se hace manifiesta ante, como se ha dicho antes, estímulos inespecíficos. Y el tercer último factor etiológico a considerar es la atopia. Igual que los sujetos atópicos tienen con mayor predisposición episodios de asma extrínseco, este cuadro, el CRUP espasmódico, va a ser también más frecuente en el paciente atópico. ¿Cuál es la clínica del CRUP espasmódico? La clínica del CRUP espasmódico va a venir evidenciada por 3 rasgos principales: estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Y además de eso, no se le olvide la ausencia de fiebre. Así era como hacíamos el diagnóstico con el CRUP viral.
tenga también, ya para zanjar la clínica en grupo espasmódico lo diremos, tenga también presente que hay un cierto grado de recurrencia, hay riesgo de recurrencia. El paciente con grupo espasmódico tiene episódicamente estos cuadros súbitos de estrido respiratorio, disfonía y tos perona. El diagnóstico del grupo espasmódico se puede hacer perfectamente por la clínica y el tratamiento es exactamente el mismo que el del grupo vírico. Consiste en soporte respiratorio, corticoides y adrenalina por vía inhalada. Traqueitis bacteriana. La etiología de la traqueitis bacteriana tiene como agente patógeno fundamental el estafilococo aureus. ¿Cuál es la expresión clínica de la traqueitis bacteriana? La traqueitis bacteriana va a tener los siguientes elementos clínicos. Primero, antecedente de Krupp vírico. Segundo, evolución tórpida. ¿Y evolución tórpida hacia qué? Pues hacia más fiebre, progresión de la fiebre, peor estado general, empeoramiento progresivo del estado general y agravamiento de la dificultad respiratoria, más distrés, más distrés, más distrés. Para cerrar la clínica, todo paciente con traqueitis bacteriana tendrá un estridor mixto o en dos tiempos, tanto inspiratorio como expiratorio. El diagnóstico de la traqueitis bacteriana se hace por la clínica. Se puede documentar en el hemograma la presencia de leucocitosis y neutrofilia o en cualquier infección bacteriana, mejor dicho que en casi todas las infecciones bacterianas, y el tratamiento, como es lógico, va a consistir en soporte respiratorio. Ojo, si el paciente tiene una gran dificultad respiratoria, le someteremos a ventilación mecánica y, dado que estamos ante una infección bacteriana, administraremos antibióticos como el cuadro grave por vía parenteral, por vía intravenosa. Epiglotitis aguda. La epiglotitis aguda, también conocida como laringitis supraglótica, va a tener hoy por hoy como agentes etiológicos fundamentales el Streptococcus pyogenes, el neumococo y el estafilococo aureus, gérmenes que han desplazado el Haemophilus influenzae tipo B, que era el agente etiológico clásico, y lo han desplazado precisamente por la vacunación masiva que se ha consolidado a lo largo de todo el mundo de este agente. La clínica de la epiglotitis aguda va a tener los siguientes rasgos. Primero, debut explosivo. No ocurre como en la traqueitis bacteriana, que hay un proceso previo que va empeorando progresivamente. No, aquí el cuadro tiene un debut abrupto, tiene un debut muy agresivo y muy súbito. Debut explosivo en forma ¿de qué? Pues en forma de mucha fiebre, mal estado general, gran dificultad respiratoria, problemas de oralidad, disfagia, babeo, voz en patata caliente, y como el paciente tiene una gran dificultad respiratoria, adopta unas posiciones un tanto particulares, que es lo que se conoce como posición en trípode, y que incluye brazos echados bien hacia adelante o bien hacia atrás, una gran hiperextensión cervical y una importante apertura de la boca. El diagnóstico de certeza de este cuadro clínico se hace en el momento previo a la intubación. La visualización de la epiglotis eritematosa y tumefacta facilita el diagnóstico de certeza de esta entidad. Y esta visualización no se debe hacer de capricho, sino que se ha de hacer obligadamente, dado que el tratamiento de esta entidad tiene como pilar fundamental la intubación nasotraqueal. Intubación que se ha de hacer con el paciente sedado, en quirófano y con las máximas condiciones de seguridad posibles. Como complemento a este soporte respiratorio hemos de incluir antibióticos, cefotaxima o ceftriaxona como primera elección. Pasemos a hacer varias preguntas de nuestro test de primera vuelta para repasar y para afianzar estos conocimientos teóricos. Pregunta número 58. Niña de 2 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de disnea, estridor y tos perona. En la exploración destaca la presencia de rinorrea intensa, amígdalas hipertróficas con exudado puntiforme
y fiebre de 38 grados y medio. A la auscultación pulmonar se aprecia hipoventilación bilateral y estridor inspiratorio. El diagnóstico más probable será traqueitis bacteriana, laringitis supraglótica, laringitis aguda, laringitis estridulosa o epiglotitis. Pues bien, tengamos en mente que el paciente tiene tos peronaluego. Eso nos invita a pensar que le está fallando la laringe. Después se nos dice que tiene estridor inspiratorio, otro dato que nos inclina a favor de la afectación laringea. Y como tiene fiebre, pues nos decantaremos por que el paciente presenta una laringitis aguda, apostillaremos vírica o croup vírico. Pregunta número 59. Varón de 5 años de edad que estando previamente bien despierta por la noche con fiebre de 39,8, voz apagada, intenso babeo, estridor inspiratorio y escasa tos. A la exploración presenta mal estado general, estridor inspiratorio, intenso tiraje supraesternal y subcostal, así como tendencia a la hiperextensión del cuello. Se realiza placa lateral de faringe, observándose ocupación del espacio supraglótico. En el hemograma destaca leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Qué medida terapéutica no estaría aconsejada en este caso? Antes de hacernos una idea terapéutica, antes de fijarnos cómo solucionar este problema, hay que preguntarse qué problema es o qué problema parece que es. Y parece que estamos ante una epiglotitis aguda. ¿Por qué? Pues, primero, por un debut explosivo en forma de fiebre alta, mal estado general, trastornos de la oralidad, gran dificultad respiratoria. Además se nos da ese dato suplementario, ese dato radiológico de que hay una tumefacción del espacio supraglótico. Bueno, estamos ante una epiglotitis aguda y se nos pregunta, ¿qué no está indicado hacer? La opción número 1 dice aplicar oxígeno e intentar obtener una vía aérea artificial en quirófano, obviamente eso sí. La opción número 2 nos dice iniciar tratamiento antibiótico con ceftriaxona. Hemos visto que es una modalidad terapéutica aceptada masivamente. 3. Aplicar adrenalina racémica y corticoides. Esta opción número 3 es la que hay que marcar como falsa, dado que se han hecho numerosísimos estudios valorando la eficacia de la adrenalina y de los corticoides en la solución de una epiglotitis aguda y no hay un claro consenso. No se ha logrado demostrar un beneficio por parte de estas dos medidas terapéuticas, por tanto la 3 es falsa. La opción número 4 dice usar las medidas generales para descender la hipertermia que sufre el paciente, y la opción número 5, mantener tranquilo al paciente. Pregunta número 60. Ante un niño de 2 años de edad que estando previamente bien se despierta bruscamente por la noche con tos perona, estridor y distrés, dificultad respiratoria, pulso acelerado y afebril, pensaremos que padece laringotraqueitis aguda, laringitis espasmódica, epiglotitis aguda, difteria o traqueitis bacteriana. Por razones obvias, estamos ante un cuadro laringio, hay tos perona. En un paciente que está afebril, luego estaremos ante un croup espasmódico o laringitis espasmódica, y por tanto la opción que hay que dar como correcta, la opción que marcamos, es la número 2. Pregunta número 61. Sobre la traqueitis bacteriana, todo lo siguiente es cierto excepto 1. La causa más frecuente es el Haemophilus influenzae. Esta opción es la que marcaremos como falsa, porque el agente etiológico principal de la traqueitis bacteriana es el Staphylococcus aureus. La opción 2 dice debe sospecharse ante todo croup viral con fiebre que no responde adecuadamente al tratamiento, cosa que es correcta. También es correcta la 3, no estarán presentes los hallazgos clínicos de la epiglotitis. Es cierta también la 4, será necesario instaurar un tratamiento antibiótico, y la 5 y última también es correcta, en ocasiones puede requerirse el uso de una vía aérea artificial. Para cerrar este primer bloque de preguntas sobre problemas respiratorios, vamos a hacer la pregunta número 62. En la actualidad,
la mayor parte de casos de epiglotitis infantil se deben a rinovirus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, virus respiratorio sincitial y Haemophilus influenza. La opción correcta es Streptococcus pyogenes. Seguimos viendo enfermedades del aparato respiratorio infantil y nos vamos a detener ahora en la bronquiolitis aguda. Se define bronquiolitis aguda como el primer episodio, sobre el primero, de dificultad respiratoria con sibilancias y de causa infecciosa en un niño de menos de 2 años de vida. Todo lo que no encaja en esta definición teórica no va a ser una bronquiolitis aguda. En cuanto a su epidemiología, destacaremos lo siguiente. Es una enfermedad de predominio estacional que suele afectar preferentemente durante los meses de invierno, aunque también cursa la epidemia también. Desde un punto de vista epidemiológico, destacaremos que es una enfermedad de predominio estacional, sobre todo se da la afectación durante los meses de invierno e inicio de la primavera, y que el elemento contagiante, el elemento transmisor de la enfermedad va a ser un conviviente familiar del niño que tan solo tiene un catarro, el hermano mayor, el papá, el abuelo, etcétera, etcétera. Por último, para acabar de cerrar la epidemiología de esta entidad, destacaremos que el rango etario más afecto oscila entre los 3 meses y los 6 meses de vida. En cuanto a su etiología, cabe destacar que es una entidad eminentemente vírica y que el virus más implicado es el virus respiratorio sincitial. Además de este virus, hay otros a tener muy presentes, por ejemplo el adenovirus, que produce una bronquiolitis que al afectar más a un pulmón que al otro y al darse una afectación de naturaleza hiperinsuflante, se va a llamar hiperinsuflación pulmonar unilateral. En cuanto a la etiología de la bronquiolitis aguda, hay que, en primer lugar, destacar el virus respiratorio sincitial, que es el agente etiológico más frecuentemente implicado en estos procesos, y aparte de este habría que tener en mente otros virus, otros agentes virales como el adenovirus, que es responsable de la hiperclaridad pulmonar unilateral y de cuadros graves de bronquiolitis aguda que puedan derivar en bronquiolitis obliterante. Desde un punto de vista clínico, la bronquiolitis aguda nos va a ser presentada en los casos clínicos como lo siguiente. Primero, un paciente de menos de 2 años de edad con antecedente de catarro de vías altas, con una evolución tórpida hacia la aparición de complicaciones respiratorias como pausa de apnea. Ojo, a tener en cuenta sobre todo en los pacientes de menos de un mes, complicaciones respiratorias además de la pausa de apnea como polipnea y como aumento del trabajo respiratorio. Desde un punto de vista de la exploración física, estos pacientes van a presentar rasgos semiológicos expiratorios, sobre todo las sibilancias, también subcrepitantes, también llamados crepitantes expiratorios, expiración alargada e hipoventilación. Desde un punto de vista diagnóstico, la bronquiolitis aguda rige el diagnóstico clínico, pero para documentar etiológicamente el agente que lo está produciendo, podemos solicitar un aspirado nasofaríngeo para virus. Una vez hecho el diagnóstico, podemos someter al paciente a tratamiento. El pilar terapéutico fundamental es el oxígeno y además del oxígeno podemos tener presentes otras modalidades terapéuticas como la administración de adrenalina nebulizada, como la administración de broncodilatadores. Ojo, únicamente estos han de ser administrados en bronquiolitis que afecten a niños grandes, a niños de más de 6 meses, y
antes de aplicarlos de una manera arreglada, se hace un ensayo terapéutico con nuestro paciente en concreto. Por último, la última medida terapéutica que podríamos aplicar es un antiviral llamado ribavirina, que se usa solo en casos de bronquiolitis graves que afecten a cardiópatas, neumópatas o inmunodeprimidos. Se puede prevenir la aparición de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. La prevención consiste en la administración mensual de un anticuerpo monoclonal llamado palivizumab, y el palivizumab está únicamente indicado en grandes prematuros y en pacientes con displasia broncopulmonar durante los meses de riesgo, durante periodos de epidemia. La principal secuela a tener en mente en la bronquiolitis aguda es que aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes que sufrieron una bronquiolitis aguda tendrán en un futuro bronquitis de repetición, esto es asma. Vamos a hacer la pregunta número 63 de nuestro test de primera vuelta. Lactante varón de 3 meses de edad que desde hace 2 días presenta un cuadro de rinorrea serosa con estornudos y tos seca acompañado de rechazo de las tomas. Hoy acude a urgencias por presentar un cuadro de dificultad respiratoria con taquipnea y tos sibilante paroxística. En la exploración física destaca febrícula de 37,7, regular estado general, acianótico, aleteo nasal y tiraje sub e interposterior. En la auscultación pulmonar le llama la atención la presencia de sibilancias expiratorias difusas con expiración alargada. Le hace un hemograma en el que objetiva 3,5 millones de hematíes, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, un hematocrito de un 32%, leucocitos totales de 7.000, con 50% de neutrófilos, 35% de linfos y 5% de monocitos. Y en la placa de tórax objetiva una hiperinsulación pulmonar unilateral. Bueno, ¿qué tiene este paciente? Pues tiene una bronquiolitis aguda. ¿Por qué tiene una bronquiolitis aguda? Pues por la clínica. Es el primer episodio, no se nos dice para nada a lo largo del enunciado que el paciente haya tenido cuadros similares. Primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias de causa infecciosa. No olvidemos que este paciente tiene febrícula y el niño tiene menos de 2 años, tiene 3 meses en concreto. Ahora, tiene una bronquiolitis aguda. Y la pregunta que nos hacen es: señale lo falso respecto a la evolución clínica de esta enfermedad. Primero, la fase más crítica son las primeras 48 a 72 horas después del comienzo de la tos y la disnea. Bueno, maticemos que la dificultad respiratoria en estos pacientes sigue una clara evolución ascendente primero y descendente después. Aparece el trabajo respiratorio, va progresando hasta que se alcanza un máximo, como dice la opción número 1, en las 48 o 72 horas después de su aparición, y a partir de ahí, ¡pum!, el paciente pasa a normalizarse progresivamente. Por lo tanto, la opción número 1 es correcta. 2, en menores de un mes puede cursar con pausa de apnea, con escasez de clínica respiratoria, eso es correcto. Y también nos sirve para deducir que las bronquiolitis que afectan a pacientes neonatos, a niños de menos de un mes, rigen un ingreso hospitalario, dada la posibilidad de la aparición de una pausa de apnea. Después, dice la opción número 3, después de la fase crítica, mejora muy rápidamente. 4, la ribavirina podría usarse en lactantes con cardiopatías congénitas o displasia broncopulmonar. Lo hemos visto antes, la ribavirina por vía inhalada se utiliza en niños de riesgo. Y la opción número 5, que es la falsa, en la que hay que señalar, dice: las complicaciones bacterianas como bronconeumonía u otitis media aguda son frecuentes. Falso. Tan solo 2 de cada 1.000 pacientes con una bronquiolitis aguda tendrán una sobreinfección bacteriana secundaria. Haremos a continuación la pregunta número 64. La bronquiolitis aguda vírica se caracteriza por todo lo siguiente excepto: 1. El virus sincitial respiratorio es el agente etiológico más frecuente. Respuesta correcta. 2. El grupo de edad más afecto
es el que va entre los 3 y los 6 meses de vida, respuesta también correcta. La opción número 3 dice, en el tratamiento, es de gran utilidad el uso de sedantes para evitar la vegetación del niño. Esta es la opción que hay que marcar como falsa. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, es falsa? Pues muy sencillo, estos pacientes sobreviven a expensas de tener un trabajo respiratorio aumentado, sobre todo de tener un gran trabajo respiratorio a la hora de expulsar el aire. Si sedamos a estos pacientes, los niños van a dejar de hacer este trabajo respiratorio, con lo cual van a tener un trastorno importante de la ventilación-perfusión y corren el riesgo de hacer incluso un cuadro de éxito. La opción número 4 dice los antibióticos carecen de interés terapéutico en primera instancia y salvo que haya una sobreinfección secundaria bacteriana, los antibióticos no tienen ningún papel, dado que es una entidad eminentemente vírica. Y 5, la 5 es también correcta, algunos niños desarrollan posteriormente una hiperreactividad de la vía aérea. Hemos visto que entre un 20 y un 30% de los pacientes desarrollan, después de una bronquitis de repetición, esto es asma. Continuamos viendo enfermedades del aparato respiratorio infantil y vamos a explicar a continuación la fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genética letal más frecuente en la raza caucásica. Desde un punto de vista genético, en la fibrosis quística usted debe retener lo siguiente. Primero, el cromosoma afecto es el brazo largo del cromosoma 7. Pero no se afecta todo el brazo largo del cromosoma 7, sino que se afecta selectivamente el locus del gen CFTR. 2. Es una enfermedad autosómica recesiva. Luego se necesita la concurrencia de 2 mutaciones del gen CFTR para que aparezca la enfermedad. Y 3. La enfermedad aparecerá si se sintetiza una proteína CFTR disfuncional. La disfuncionalidad de la proteína CFTR va a condicionar 2 hechos clínicos. Por un lado, una disfunción exocrina múltiple y por otro lado, un sudor profuso y rico en sal. Clínica de la fibrosis quística. Enumeraremos, aparato por aparato, sistema por sistema, aquellas manifestaciones clínicas principales de esta entidad. Empezaremos por las manifestaciones pulmonares. Y vamos a empezar por las manifestaciones pulmonares porque la afectación pulmonar va a condicionar la supervivencia de estos pacientes. Manifestaciones pulmonares, ¿cuáles son? 1. Bronquiolitis. 2. Bronquitis de repetición. 3. Tos crónica. 4. Bronquitis tras bronquitis tras bronquitis. Los bronquios se deforman, esto es bronquiectasias. 5. Sobreinfección bacteriana secundaria. Las bacterias que más frecuentemente sobreinfectan a estos pacientes son Pseudomonas aeruginosa, variedad mucoide, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Xanthomonas cepacia. Más manifestaciones pulmonares que tienen estos niños: neumotórax, atelectasia, hemoptisis y, derivado de la afectación pulmonar crónica, derivado de la insuficiencia respiratoria crónica que a la larga suelen tener en mayor o menor medida estos pacientes, va a aparecer la manifestación cardíaca princeps de estos pacientes, de los fibróticos quísticos. Un fracaso del ventrículo derecho, una insuficiencia cardíaca derecha. Además de esta insuficiencia cardíaca derecha, derivado de la insuficiencia respiratoria crónica de estos sujetos, va a haber acropaquias. Manifestaciones digestivas de la fibrosis quística. Las manifestaciones digestivas de la fibrosis quística incluyen en primera instancia manifestaciones pancreáticas. Dentro, a su vez, de las manifestaciones pancreáticas tengan presente 2 grandes grupos: manifestaciones exocrinas y manifestaciones
en segunda instancia endocrinas. Secundariamente a la lesión exocrina del páncreas va a aparecer una mala digestión y secundariamente, a su vez a esta, va a aparecer una diarrea crónica. Secundariamente a la afectación del páncreas endocrino, ojo, a tener presente a partir de los 10 años cronológicos de vida de estos sujetos, va a aparecer una diabetes mellitus insulin dependiente. Independientemente del páncreas, se puede lesionar otros sectores del aparato digestivo y de ello va a derivar la aparición de otras manifestaciones digestivas en estos pacientes, como íleo meconial, como una entidad llamada equivalente del íleo meconial, que no es sino una obstrucción intestinal por heces endurecidas, como prolapso rectal y como cirrosis biliar. La cirrosis biliar se da entre un 2 y un 5% de los fibróticos quísticos y aboca a una situación de fallo hepático crónico y que a su vez debe ser subsanada con un trasplante hepático. Seguimos viendo más manifestaciones clínicas de la fibrosis quística y permítanme que enumere una miscelánea de ellas. Deshidratación con alcalosis metabólica hiponatrémica e hipoclorémica, esto se da por la aparición de un sudor abundante y rico en sal, esterilidad e infertilidad, poliposis nasal y pansinusitis y un larguísimo etcétera, porque la nómina de sintomatología de la fibrosis quística es extraordinariamente extensa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fibrosis quística? Pues tengan en mente que el diagnóstico de la fibrosis quística no es cosa de tan solo un ítem, sino que siempre se necesitan 2 ítems al menos para poder establecer este diagnóstico. Vamos a necesitar en primer lugar un argumento de sospecha y en segunda instancia un argumento de confirmación. Argumentos de sospecha posibles. Primero, clínica compatible. Segundo, antecedentes familiares. Recordemos que es una enfermedad genética. Y tercero y último, que el cribado neonatal sea positivo. El cribado neonatal se hace solo en determinados lugares y consiste en la medición de tripsinógeno inmunoreactivo en sangre. Los fibróticos quísticos tienen un tripsinógeno inmunoreactivo en sangre muy elevado. Estos son los argumentos de sospecha repetitivos: clínica compatible, antecedentes familiares, cribado neonatal positivo. Pero a esto hemos de suplementarlo con un argumento de confirmación. ¿Cuáles son los argumentos de confirmación disponibles hoy por hoy? Primero, el test del sudor, también llamado ionotest, que cuantifica el ion cloruro en sudor. Esta prueba tiene una limitación, y es que no se puede aplicar en el periodo neonatal, o su aplicabilidad tiene una fiabilidad mínima en el periodo neonatal, dado que los neonatos no sudan poco. Por tanto, hay un alto grado de casos falsamente positivos. El test del sudor lo consideraremos positivo si en 2 tiempos distintos obtenemos una cantidad de ion cloruro muy elevada en el sudor. Como alternativas al test del sudor, para confirmar la fibrosis quística disponemos de 2 pruebas. El estudio genético, en el cual hemos de demostrar la concurrencia de 2 mutaciones, y una prueba llamada prueba del potencial nasal, que consiste en la colocación de 2 electrodos en la mucosa nasal del paciente y en la medición de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ambos. Los fibróticos quísticos tendrán una diferencia de potencial eléctrico muy elevada, muy alta. Con un argumento de sospecha y uno de confirmación, con un ítem de sospecha y con un ítem de confirmación, podremos hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Y hasta aquí nuestro breve repaso sobre las enfermedades del aparato respiratorio en el niño. Perdón, antes de entrar con las enfermedades infecciosas, vamos a practicar a continuación varias preguntas sobre fibrosis quística.
La pregunta número 65 dice así: paciente de 2 años de edad que consulta por estancamiento ponderostatural y entre cuyos antecedentes personales destaca en el último año la presencia de episodios repetidos de bronquitis con regular recuperación posterior, persistiendo una tos crónica. Además, presenta diarrea intermitente sin acompañarse de fiebre ni vómitos. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Enfermedad celíaca, tuberculosis, asma, fibrosis quística, déficit de alfa-1 antitripsina. Pues analicemos estas opciones. Una enfermedad celíaca no puede ser, porque en la enfermedad celíaca no hay manifestaciones pulmonares típicas. Una tuberculosis tampoco podemos pensar que sea, dado que el paciente tendría una historia de febrícula, sudoración, etcétera, etcétera, y es raro la sintomatología digestiva. Un cuadro de asma tampoco parece que sea, dado que en el asma no tiene por qué haber cuadros diarreicos. La opción 4 es la que hemos de marcar como correcta, dado que en la fibrosis quística hay una conjunción clínica de diarrea crónica, tos crónica y estancamiento ponderostatural. Un déficit de alfa-1 antitripsina tampoco va a ser, porque el déficit de alfa-1 antitripsina es raro que en la edad pediátrica curse con manifestaciones pulmonares. Suele ser más típica de la edad pediátrica la sintomatología hepática, ictericia, hipertransaminasemia, cirrosis, fallo hepático, etcétera, etcétera. Pregunta número 68. La pregunta número 68 también nos habla sobre fibrosis quística. En el tratamiento de la fibrosis quística no es cierto que 1. La fisioterapia respiratoria alarga la supervivencia. Este hecho es correcto. También no solo alarga, mejor dicho, la supervivencia, sino que también mejora la calidad de vida de estos pacientes. Los productos enzimáticos micronizados disminuyen la esteatorrea. Los pacientes tienen diarrea por mala digestión secundaria a una insuficiencia pancreática exocrina, y la manera de revertir esta es a través de la administración exógena de enzimas pancreáticos. La opción número 3 dice: se necesita aportar suplementos de vitaminas liposolubles a la dieta. Es correcto. En estos pacientes administraremos vitamina A, D, K y E. La opción 4 es la que hay que marcar como falsa. Dice: la colonización de la vía respiratoria por Pseudomonas aeruginosa es fácilmente revertida con antibioterapia adecuada. Falso. La Pseudomonas aeruginosa, variedad mucoide, es el colonizador crónico principal de la vía aérea de estos niños, y esta colonización es difícilmente revertida. Dice la opción 5: en ocasiones son necesarios los lavados y la aspiración traqueobronquial broncoscópica, como en cualquier cuadro pulmonar crónico, y para evitar un deterioro progresivo del estado pulmonar y de la función pulmonar, hemos de ser invasivos, hemos de ser agresivos a la hora de establecer un diagnóstico etiológico para proponer el mejor de los tratamientos posibles. Ahora sí, vamos a pasar al bloque de enfermedades infecciosas del niño. Sobre todo detallaremos las enfermedades exantemáticas.